Es uno de los hombres que primero estuvo ahí ya haciendo sus primeras armas en lo que tiene que ver con el sindicalismo en plena dictadura, ¿no? Y sobre todo cuando vuelve la democracia, es el hombre que defendía a los trabajadores de esos años 80, raros por momentos, de transición, y que a veces teníamos de ese coletazo duro de la dictadura que ciertas cosas no se podían decir. Sin embargo, Sauro Ubaldini estaba ahí. Los que tenemos entre 40 y 50 años sí lo tenemos presente Ubaldini, las generaciones jóvenes quizás no. Vamos a hablar de un Ubaldini cuando la CGT estaba unificada en su figura, ¿no? Ex secretario general de la CGT, se enfrentó a la última dictadura cívico-militar, planteó una férrea oposición a las políticas económicas aplicadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Sauro Ubaldini falleció hace poco tiempo, un 19 de noviembre del año 2006, 16 años, ¿no? Para ser precisos. Y su fallecimiento nos deja el legado de la lucha, de la defensa de los derechos laborales. Saúl había nacido el 29 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Mataderos. Vivió los primeros años de su infancia en una familia de trabajadores, o sea, es de un seno de laburantes, ¿no? Acá hay datos interesantes de Ubaldini, ¿no? Se recibió de técnico industrial en la escuela secundaria, fue una escuela técnica, ¿no? Qué interesante esto de cómo nace una figura que se va a poner a la cabeza de los derechos laborales, y bueno, es porque siempre está este lado de Ubaldini, tan de escuela industrial, tan de escuela secundaria, que tras cumplir el servicio militar va a ingresar a trabajar en el frigorífico Lisandro de la Torre, donde ya de muy jovencito va a ser elegido delegado gremial del Sindicato de la Carne, ¿no? Un sindicato que encabezaba por aquel entonces Sebastián Borro, un histórico dirigente de los años 50-60, y ya en ese frigorífico tenemos un Ubaldini siendo el delegado de sus compañeros, ¿no? Va a forjar sus primeros años de trayectoria sindical durante la proscripción del peronismo y las luchas obreras contra los gobiernos militares. Esto es interesante decirlo, ¿no? Porque Ubaldini por ahí uno lo tiene presente con el retorno a la democracia, pero sí fue un tipo que se la jugó muchísimo durante la dictadura, sobre todo en tiempos en que los derechos laborales estaban cortados, ¿no? Entonces ahí tenemos un Ubaldini que está bastante férreo en una posición de lucha obrera, ¿no? A finales de los 60 se va a incorporar a la Compañía Argentina de Levaduras, de la industria cervecera, ¿sí? Y para el 72 va a ser electo secretario general del gremio que representaba a los trabajadores de ese sector, ¿no? De la Compañía Argentina de la industria de cerveza, de la levadura para la cerveza, digo bien, ¿no? Como titular de la Federación de Sindicatos Cerveceros, y en los comienzos de la dictadura militar va a integrar la Comisión Nacional de los 25 sindicatos que se oponían a las políticas de régimen de facto instalado a partir del 24 de marzo del 76. Esa Comisión Nacional de los 25 eran delegados sindicales, eran obreros que se pusieron muy de poner el cuerpo y muy de ponerse a la cabeza de reclamos durante lo que viene, que es la peor parte de nuestra historia, que es la historia reciente, que es la dictadura cívico-militar, ¿no? Y hace poquito un senador dijo que la democracia no le había dado nada, ¿no? Raras estas cosas de algunos personajes de la democracia actual, ¿no? La cuestión es que el sector de los 25, opuesto a una facción dialoguista con la dictadura, que encabezaba en ese momento Jorge Triaca, convocó el 29 de abril del 79 el primer paro general contra el gobierno militar. Escuchen, primer paro contra el gobierno militar. Ahí está nuestro Sauro Ubaldini, ¿no? Concluyó con cientos de detenidos. El protagonismo que tuvo esa medida de fuerza le valió el liderazgo ocupar ya las primeras planas de la denominada CGT Brasil. Estamos hablando ya de Sauro Ubaldini, ¿no? Un sector mucho más combativo de gremios que instaló su sede en esa calle, por eso la CGT Brasil, en oposición a la conducción de Triaca, que la conducción de Triaca era la denominada Sopardo, la CGT Sopardo, ¿no? En medio de esta división de la central obrera, Ubaldini, como secretario general de la CGT Brasil, organizó el 7 de agosto del 81 una marcha multitudinaria en el barrio de Liniers, en el día de San Cayetano, justamente para reclamar por paz, pan y trabajo, desafiando al estado de sitio imperante. Por eso, insisto, por ahí uno lo tiene Ubaldini de esas luchas sindicales del retorno a la democracia, pero ya Ubaldini está haciendo mecha en lo que tiene que ver los años de la dictadura, donde realmente movías un dedo y desaparecías, ¿no? Pero ahí lo tenemos a Ubaldini haciendo esa multitudinaria marcha un 7 de agosto, día de San Cayetano, ¿no? 3 días antes del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, el 30 de marzo del 82, la CGT Brasil marchó a Plaza de Mayo
en una jornada que estuvo asignada por una fuerte represión policial en el centro porteño y en varios puntos del país. En esos últimos meses de la dictadura, siguió al frente del sector más combativo, Saulo Baldini, intensificó su presencia en movilizaciones y huelgas, y ya con el regreso de la democracia es el recuerdo que por ahí tenemos muchos, ¿no? Es decir, un Ubaldini manteniendo un perfil opositor, cuestionando desde la CGT unificada. Esto también hay que reconocérselo a Saulo Ubaldini. Él unifica a la CGT durante los 80, ¿no? En el 85 va a estar al frente de la CGT en Plaza de Mayo para pedir juicio y castigo a los culpables de los crímenes de terrorismo de Estado. 13 paros generales encabeza Ubaldini al gobierno radical, lo que lo van a convertir en uno de los principales referentes de la cuestión sindical, ¿no? A esa administración. Él, dentro de la CGT unificada, Ubaldini propone un programa de 26 puntos que incluía una moratoria en el pago de los intereses de la deuda externa, un poco para intensificar los sueldos de los trabajadores, ¿no? Uno lo va a tener siempre acostumbrado cómo se vestía con esas camperas de cuero, ¿no? Que le dieron ese aspecto de presencia, el sentimiento, la emotividad que le imponía cada uno de sus discursos. Un tipo muy emotivo cuando hablaba, ¿no? Muchas veces sus discursos al borde de las lágrimas, en una ocasión, por ejemplo, de cara a un paro general de la CGT con movilización a Plaza de Mayo, Alfonsín lo va a criticar al afirmar que la coyuntura del país no estaba para mantequitas y llorones, y ahí Ubaldini le va a contestar en una plaza colmada de columnas de manifestantes. Él dice: llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado. O sea que siempre tiene una buena respuesta, y una respuesta dentro de todo bastante certera, ¿no? Respaldó la candidatura presidencial de Carlos Saúl Menem en el 89, pero cuando vio que el gobierno giraba a lo que fue un gobierno neoliberal, se aparta. Es candidato en el año 91 a diputado nacional. En el 97 lo vamos a tener cerca de Duhalde, hasta que también en ese año 97 accede a una banca en el Congreso Nacional, una postergada a lo mejor banca, porque quizá un Ubaldini fuerte dentro del Congreso en sus mejores años hubiera estado muy muy interesante. Se opone cuando fue diputado nacional a lo que fue la ley Banel, impulsada en la Cámara de Senadores, pero que bueno, sí los diputados ya tenían preparado un rechazo total, ¿no? Al terminar su mandato en el Congreso, pasó a desempeñarse como asesor laboral del gobierno de Néstor Kirchner, pero bueno, lamentablemente su estado de salud se agravó debido a un cáncer de pulmón que le ocasionó la muerte el 19 de noviembre del año 2006, cuando estaba muy cerquita de cumplir los 70 años. Está interesante que una agrupación, sobre todo que venga de trabajadores, lleve el nombre de Saulo Ubaldini. Insisto, nosotros lo tenemos por ahí con ese recuerdo de lo que fue los paros generales durante el gobierno de Alfonsín, pero también es interesantísimo remarcar cómo Ubaldini se la jugó en los años de la dictadura. Porque el pueblo se lo